chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la segunda parte de polinomio. Sin pérdida de tiempo, vamos, los invito a clase. Bueno, hoy vamos a ver uno de los ejercicios que es potencias. Cuando nosotros tenemos un polinomio, como en este caso, elevado al cuadrado, ¿cómo vamos a resolver? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a copiar este polinomio dos veces. Entonces escribimos el primer polinomio, uno a la par del otro, escribimos el primer polinomio, un medio de x al cubo más 3x al cuadrado menos x. Bien, y volvemos a escribir el mismo polinomio, menos un medio de x al cubo más 3x al cuadrado menos x. Y como es un producto de polinomio, vamos a aplicar la propiedad distributiva. El primer término multiplicamos por el primero del segundo polinomio y así sucesivamente. El primer término por los tres términos del segundo polinomio. Hay que aplicar la regla de los signos. Menos por menos es más, vamos a escribirlo. Un medio por un medio, tenemos un cuarto. X cubo por x cubo, sumamos los exponentes, x a la sexta. Nuevamente ese término menos, vamos a aplicar menos por más menos. Un medio por 3 es 3 medios. Ahora la parte literal, x cubo por x al cuadrado, se suman los exponentes, entonces queda x a la quinta. Este término vamos a multiplicar por el último término, regla de los signos, menos por menos, más. Un medio por 1, porque acá tenemos coeficiente 1, es un medio. X cubo por x, me queda el resultado, se suman los exponentes, x a la cuarta. Bien, ahora tenemos que hacer distributivo, pero este segundo término. Vamos a hacer distributivo, le aplicamos la propiedad distributiva y así vamos a resolver entonces. Pero no me tengo que olvidar de aplicar la regla de los signos. Más por menos, menos. 3 por un medio, 3 medios. La parte literal, x cuadrado por x cubo, se suman los exponentes, x a la quinta. Más por más es más. 3 por 3, 9. X cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Sumamos los exponentes. Y por último, más por menos, menos. 3 por 1, porque hay un exponente, ahí tenemos un coeficiente 1, 3 por 1 es 3, x cuadrado por x, x cubo. Y ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva al último término. Entonces, este último término también vamos a distribuir por cada uno de los términos del segundo polinomio. Regla de los signos, menos por menos, más. 1 por un medio. 1 por un medio es un medio. La parte literal, x por x al cubo, x a la cuarta, porque se suman los exponentes. Menos por más, menos. 1 por 3, 3. X por x al cuadrado, x al cubo. Se suman los exponentes. Menos por menos, más. Acá tenemos 1 por 1 es 1. X por x, se suman los exponentes, x al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es buscar semejantes con semejantes. Entonces, acá observamos que tenemos x a la quinta, acá tenemos otro término que tiene x a la quinta, acá tenemos un término que tiene x a la cuarta, acá tenemos otro, 9x a la cuarta, pero acá tenemos otro, un medio de x a la cuarta. Vamos a agrupar esos tres.
También observamos que tenemos x al cubo. Acá tenemos otro término que tiene x al cubo. Entonces vamos a agrupar semejante con semejante. Escribimos el primer término, un cuarto de x a la sexta. Y vamos a agrupar estos términos semejantes que tienen x a la quinta. Menos 3 medios, menos 3 medios. Menos 3 medios. Menos 3 medios, signos iguales, se suma y se escribe el mismo signo. Entonces sumamos en la calculadora, me queda menos 3 medios, menos 3 medios, menos 3x quinta. Un medio a la cuarta más 9x a la cuarta más un medio de x a la cuarta. Agrupamos los coeficientes, un medio, 9 y un cuarto. Hacemos ese cálculo en la calculadora, un medio más 9 más un medio. Eso nos da positivo y allí tenemos nuestro resultado, 10x a la cuarta. Luego vamos a agrupar el 3x al cubo. Tenemos menos 3, signos iguales se suman, se escribe el mismo signo, menos 6x al cubo. Luego tenemos x al cuadrado, una x al cuadrado, y allí tenemos nuestro resultado final. ¿Qué? Bueno, ahora llegamos al término, a la operación de división de polinomios. ¿Cómo hacemos para dividir polinomios? Para dividir polinomios vamos a recordar algunos conceptos. Primero, la regla de los signos, de la división. Más dividido más es más, menos dividido menos es más dividido menos es menos, y menos dividido más es menos. Otro concepto a recordar es división de potencias de igual base. Por ejemplo, x a la quinta dividido x al cuadrado, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Escribo la misma base, resto 5 menos 2, 3. Tengo x al cuadrado dividido x, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Acá tenemos 1, 2 menos 1, 1. Ahora, otro ejemplo. Acá tenemos x al cuadrado dividido x al cuadrado. Tienen la misma base, escribo la misma base. Se restan los exponentes. 2 menos 2, 0. Todo número elevado a la 0 es 1. O sea, desaparece la parte literal. Me queda coeficiente 1. Otra cosa que vamos a recordar es lo siguiente. Cuando nosotros nos enseñaban a dividir, teníamos, por ejemplo, 5 dividido 2. 5 dividido 2 está de 2. ¿Qué hacíamos? Escribíamos un 2 en el cociente, multiplicábamos 2 por 2, 4. Pero no poníamos 4, poníamos menos 4. Cambiábamos el signo al 4. Restamos 5, menos 4, 1. Ese procedimiento es el que vamos a aplicar en la división de polinomios. Entonces, lo primero que tengo que recordar para dividir polinomios es que debo ordenar y completar, el dividendo y el divisor. Siempre para empezar a dividir debo ordenar y completar en forma decreciente el dividendo y el divisor. Bien, vamos a nuestro ejercicio. Acá tenemos 4x a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la x. Acá tenemos el polinomio ordenado y completo. En el divisor tenemos x cuadrado, x1. También está ordenado y completo. Entonces, esta parte se llama dividendo y tenemos nuestro divisor. Bien, ahora, conociendo cuál es el dividendo y cuál es el divisor, vamos a proceder de la siguiente manera. Copiamos el polinomio dividendo. X a la cuarta menos x al cubo menos 8x al cuadrado más
11x menos 3, dividido x al cuadrado menos 3x más 1. Allí tenemos nuestros polinomios ordenados y completos. Vamos a empezar a dividir. Para empezar a dividir, debo dividir el primer término del dividendo por el primero del divisor. Vamos a aplicar la regla de los signos. Más, tenemos acá un signo más. Dividido más es más. Por ahora lo escribimos. Cuando es positivo no hace falta, pero ahora lo escribimos. El coeficiente 1 dividido 1 es 1. La parte literal x a la cuarta dividido x al cuadrado se restaban los exponentes. 4 menos 2 es 2, o sea, x al cuadrado. Bien, ahora, ese término que acabamos de encontrar, el primer término del cociente, vamos a multiplicar por cada uno de los términos del divisor. Vamos a aplicar la regla de los signos. Más por más, o sea, si recuerdan, 2 por 2, 4 y escribíamos menos 4. Entonces, cambiamos el signo, acá vamos a hacer lo mismo, más por más, pero escribimos menos. Ahora, 1 por 1 es 1, no hace falta escribirlo, x cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Vamos a multiplicar por el otro término. Más por menos, menos. Pero vamos a cambiar de signo. Más. Ahora el coeficiente. 1 por 3, 3. X cuadrado por x, x al cubo. Vamos a multiplicar por el último término. Más por más, pero escribo el signo contrario. Menos. 1 por 1, 1. X al cuadrado. 1. X al cuadrado. Y ahora vamos a sumar esos términos. Acá tenemos más x a la cuarta menos x a la cuarta, se cancela. Vamos al segundo, dice menos 1, acá tenemos un coeficiente 1, menos 1, más 3 es más 2, x al cubo, menos 8 menos 1, menos 9, x al cuadrado. Bajamos el otro término, más 11x. Bien, ahora nuevamente el mismo procedimiento. Se divide el primer término del dividendo por el primero del divisor. Aplicamos la regla de los signos. Más dividido más es más. 2 dividido 1 es 2. X al cubo dividido x al cuadrado, se restan los exponentes. 3 menos 2 es 1. Entonces queda x elevado a la 1. No hace falta escribirlo. Ahora, una vez que tenemos ese término, multiplicamos por cada uno del divisor. Empezamos con la regla de los signos. Más por más es más, pero tengo que cambiar el signo. Menos, eso no me puedo olvidar. 2 por 1, 2. X por x al cuadrado, x al cubo. Seguimos. Más por menos, menos, pero escribo el signo contrario, más. 2 por 3, 6. X por x, x al cuadrado. Entonces x por x se suman los exponentes, x al cuadrado. Y ahora por el último término, más por más, más. Escribo el signo contrario, menos. 2x por 1, 2x. Sumamos nuevamente. El primero más 2x al cubo, menos 2x al cubo, cancelamos. Son números opuestos, menos 9 más 6, el resultado será o es menos 3x al cuadrado. Más 11 menos 2 es más 9x. Bajamos el otro término, menos 3. ¿Podemos seguir dividiendo? Sí. El primero del dividendo por el primero del divisor. Tienen el mismo exponente, por eso vamos a dividir. Menos dividido más es menos. 3 dividido 1, 3.
Ahora, x cuadrado dividido x al cuadrado. Se restan los exponentes. 2 menos 2, 0. O sea, x a la 0. Y x a la 0 es 1. O sea, desaparece la parte literal. Queda el número 3. Entonces, multiplicamos por cada uno de los términos del divisor. Menos por más, menos. Escribo el signo cambiado. Más. 3 por 1, 3. X cuadrado. Por el otro término, menos por menos, más. Pongo el signo contrario, o sea, menos. 3 por 3, 9x. Menos por más, menos. Escribo el signo contrario, más. 3 por 1, 3. Ahora, tengo menos 3x al cuadrado, más 3x al cuadrado, se pueden cancelar, más 9x, menos 9x, cancelamos, y acá tenemos menos 3 más 3, cancelamos, el resto de la división es 0. Y este será el resto, y este es el cociente de la división. Como el resto es 0, resto es 0. Decimos que el dividendo es divisible en el divisor. A ver si esto es de tu talla. Vamos a resolver ahora aplicando la división, pero una regla que se conoce como la regla de Ruffini. La regla de Ruffini se aplica cuando en el divisor tenemos la forma x más o menos un número. Siempre que en el divisor tenemos x más o menos un número, podemos aplicar la regla de Ruffini. Si no, no podemos aplicar, tenemos que dividir como lo hicimos anteriormente. Entonces, ¿cuándo se aplica la regla de Ruffini? Cuando en el divisor tenemos x más o menos un número. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que recordar para aplicar la regla de Ruffini, que es un método que nos permite calcular directamente el resto y el cociente de la división. Bien, para poder aplicar la regla de Ruffini, el dividendo debe estar ordenado y completo. Volvemos a repetir, para poder aplicar la regla de Ruffini, el dividendo debe estar ordenado en forma decreciente. Ordenado en forma decreciente y completo. Muy importante esto. Dos conceptos a tener en cuenta. Bien, vamos a proceder entonces a aplicar la regla de Ruffini en esta división. Entonces observamos que el dividendo está ordenado en forma decreciente y completo. Voy a copiar entonces 2x al cubo más 3x al cuadrado menos x menos 3. Y para aplicar la regla de Ruffini vamos a escribir estas rectas perpendiculares. Vamos a escribir los coeficientes en una primera línea. Allí tenemos 2. El primer coeficiente es 3, dejamos un espacio, 3, acá tenemos el coeficiente menos 1, y por último menos 3. Y en este lugar vamos a escribir el número del divisor, pero cambiado de signo. Entonces, menos 1. ¿Cómo procedemos? El primer coeficiente vamos a bajar directamente. Entonces, 2. Y ahora multiplicamos este número por el menos 1. Entonces digo, más por menos, menos 2 por 1 es 2. Y escribimos el resultado debajo del segundo coeficiente. Entonces, menos 2. Vamos a sumar 3 menos 2 es más 1. Multiplicamos nuevamente. Entonces digo, más por menos, menos, 1 por 1
es 1, me queda menos 1 y escribimos menos 1 debajo del tercer coeficiente. Entonces sumamos menos 1, menos 2. Nuevamente volvemos a multiplicar. Entonces, menos por menos es más, 2 por 1, 2, y escribimos ese número allí, 2. Sumamos menos 3 más 2, menos 1. Este número es el resto de la división. Los números que tenemos acá son los coeficientes del cociente. Entonces, pero tengo que recordar que el cociente siempre tiene un grado menor. Por lo tanto, escribimos, el primer coeficiente es 2 y disminuimos el exponente, x al cuadrado. Más 1 y descendemos, queda x y por último menos 2. Y este será el cociente de Ruffini, que siempre tiene un grado menor que el dividendo. Este entonces es el cociente de Ruffini. Con Ruffini podemos averiguar el resto y el cociente inmediatamente. Bueno, acá tenemos otro ejercicio en donde tenemos un polinomio dividendo que observamos que está incompleto. Lo que vamos a hacer es ordenar y completar en forma decreciente. 4x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos 2. Allí hemos ordenado y completado el dividendo. Escribimos, en este caso podemos aplicar la regla de Ruffini porque tenemos x más un número. Vamos a dividir entonces este polinomio. Se puede aplicar la regla de Ruffini, el dividendo es de la forma x más un número. Escribimos, entonces, hacemos esas rectas perpendiculares. En la primera línea escribimos únicamente los coeficientes. 4, 0, 0 y menos 2. Vamos a escribir el signo cambiado del divisor, menos un medio. El primer término, el primer coeficiente, bajamos directamente 4, vamos a multiplicar, entonces aplicando la regla de los signos. Entonces mucho cuidado en este caso cuando hay fracciones. 4 por un medio es menos 2, sumamos, me queda 4 por, allí está, 4 por menos un medio, entonces es menos 2. Sumamos menos 2. Volvemos a multiplicar aplicando la regla de los signos, menos por menos es más, 2 por un medio es 1, debajo del otro coeficiente. Sumamos, 0 más 1 es 1. Multiplicamos nuevamente aplicando la regla de los signos, más por menos menos, 1 por un medio es un medio y escribimos debajo del último término, menos un medio. Sumamos menos 2, menos un medio, signos iguales, se suma y se escribe el mismo signo, 5 medios. El último número es el resto de la división. Entonces allí tenemos el resto de la división. Y los coeficientes, el 4, el menos 2 y el 1, son los coeficientes del cociente que tienen que tener un grado menor del polinomio. Si el polinomio es x al cubo, el cociente tiene que tener un grado menor. 4x al cuadrado menos 2x más 1. Y ese es nuestro cociente. Esto es lo que se conoce como el cociente de Ruffini. Entonces, con esta regla únicamente podemos calcular directamente el resto y el cociente. Mi máximo esfuerzo. Tenemos en este caso otro ejercicio y es un ejercicio combinado.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar en términos dentro del corchete. Separamos en términos. Acá tenemos, este primer término es un producto, una multiplicación. Y luego tenemos que sumar otro polinomio. Entonces, lo que vamos a hacer, y luego dividir. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es resolver el producto. En un cálculo auxiliar, copiamos entonces este término, que es una multiplicación. 1/2 de x al cuadrado más x menos 5/2 por el otro polinomio menos 1/5 más 2. En la multiplicación aplicamos la propiedad distributiva, no hace falta ordenar en forma decreciente, podemos multiplicar directamente. Pero tengo que recordar la regla de los signos. Entonces, y aplicar la propiedad distributiva. Más por menos es menos. 1/2 por 1/5 es 1/10. 1/10. La parte literal x cuadrado me queda x cuadrado. Vamos a multiplicar por el otro término. Más por más es más. La regla de los signos, más. 1/2 por 2. 1/2 por 2 es 1. X cuadrado por x, x cubo. Ahora, vamos a aplicar la distributiva al segundo término. Entonces, resolvemos aplicando la regla de los signos. Más por menos, menos. 1, acá tenemos coeficiente 1. 1 por 1/5 es 1/5. X. Ahora, más por más es más. 1 por 2 es 2. X cuadrado. Y aplicamos también la distributiva al último término y siempre recordando la regla de los signos. Menos por menos, más. 5/2 por 1/5. 5/2 por 1/5, 1/2. Menos por más es menos. 5/2 por 2, 5. X. Ahora vamos a agrupar semejante con semejante. Acá tenemos un término que tiene x al cuadrado y acá tenemos otro que tiene x al cuadrado. Pero también observamos que acá tenemos un término que tiene x y al último también otro que tiene x. Entonces agrupamos semejante con semejante. Escribimos en primer lugar el mayor exponente, un x cubo, ahora menos 1/10 más 2. O sea, agrupamos los términos semejantes. Menos 1/10 más 2 es 19/10, x al cuadrado. El otro término semejante, menos 1/5 de x menos 5. También agrupamos, menos 1/5 menos 5. Hacemos el cálculo en la calculadora, me quedan 26/5 x. Y por último, más 1/2. Ese es el resultado de la multiplicación de los dos polinomios. Entonces, copiamos nuevamente el corchete y escribimos el resultado de ese producto. X al cubo más 19 décimos de x al cuadrado menos 26/5 de x más 1/2, ese es el resultado, más el otro polinomio, que sería 1/5 de x menos 1/2 más 1/10 x al cuadrado. Cerramos el corchete y vamos a resolver esa suma. Vamos a sumar entonces, como dijimos, estos polinomios y vamos a agrupar
semejante con semejante. Más 1/5 de x menos 1/2, agrupamos semejante con semejante, más 1/10 de x al cuadrado, debajo de 19 décimos. 1/10 de x al cuadrado. Entonces sumamos estos dos polinomios. Acá tenemos entonces x al cubo más 19 décimos más 1/10. Entonces me queda 20 décimos, o sea 2x al cuadrado. Y acá tenemos menos 26/5 más 1/5. Menos, son signos distintos, se resta, se escribe el signo del mayor, menos, en este caso me quedan 5x. Más 1/2 menos 1/2, signos opuestos se cancela. Entonces el resultado de la suma vamos a escribir dentro del corchete. Corchete, entonces escribimos x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x. Este es el resultado de la suma. Y ahora tenemos que dividir en x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x. Entonces tenemos el dividendo y el divisor. Entonces vamos a resolver esa división. X al cubo más 2x al cuadrado menos 5x dividido x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x. De paso repasamos la división. Acá tenemos el primero del dividendo por el primero del divisor. Más dividido más es más. 1 dividido 1 es 1. 1 positivo. Entonces x al cubo dividido x al cubo. Vamos a hacer en un cálculo auxiliar. X al cubo dividido x al cubo. Se escribe la misma base y se restan los exponentes. 3 menos 3, porque es una división, 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Desaparece la parte literal. Entonces me queda 1 como cociente. Multiplicamos por cada uno de los términos del divisor. Empezamos más por más, escribo el signo cambiado, menos 1 por 1 es 1, no hace falta escribirlo, 1 por x al cubo, x al cubo. Más por más, pongo menos 1 por 2, 2, x cuadrado. Ahora más por menos, pongo más 1 por 5, 5x. Entonces, ahora vamos a resolver la suma. Se cancela, porque son signos opuestos. Acá también se cancela. Menos 5 más 5 se cancela. Y tenemos el resto, que es igual a 0. Este será entonces, o este es el resto de la división. Y este es el cociente. Cociente de la división. Entonces, el resultado o la respuesta de este ejercicio es igual a 1. Bueno chicos, así llegamos al final de esta segunda parte de polinomio. Espero que les sirva, compartan, no se olviden de suscribirse a este canal y ante cualquier duda escriban en los comentarios de este video. Bueno chicos, nos vemos, hasta la próxima. 5, 4, 3, 2, Tiene que 1. hacer así.